Señor quiere una iglesia triunfante, no una iglesia derrotada, no una iglesia fracasada, una iglesia victoriosa. Y hermanos, si creemos la Biblia, pues tenemos que creer en eso, ¿sí? Bueno, antes de empezar con el mensaje, nada más quiero mencionarles otros más de los libros que traigo ahí en la librería portátil. Y qué perezosos somos los cristianos para leer, qué flojos, ¿sí? ¿Sabe cómo me doy cuenta de que somos flojos? Porque no compramos libros. No, por eso me doy cuenta. No, pastor, sí leo. Yo estoy seguro que si le preguntara cuántos libros leyó el año pasado, algunos de ustedes tendrían que decir ni siquiera la Biblia. Y digo, se supone que debemos de leer todos los días la Biblia, todos los días sin fallar. Lea, hermano, lea. Yo sé que en nuestra cultura latina no estamos acostumbrados, nuestra cultura mexicana no estamos acostumbrados a leer. Debemos de habituarnos a leer, leer, leer. Oblíguese, enséñele a sus hijos a leer, ¿sí? Porque cuando usted lee un libro puede aprender mucho más aún de libros incorrectos, ¿sí? Yo no sé cuántos libros he leído, pero he leído muchísimos y he encontrado libros que enseñan aberraciones. Pero, bueno, también me sirve, porque de esa manera sé que están torciendo la palabra de Dios. Aquí está este librito que se titula Los 10 mandamientos del matrimonio. Los 10 mandamientos del matrimonio. Tremendo libro. Si usted está casado, debe de leerlo. Si no está casado, joven señorita, si piensas casarte algún día, y digo, si algunos jóvenes se casan, será un verdadero milagro. Pero Dios hace milagros. Y a veces los más feos se casan con las más bonitas. Yo no sé qué les dan, pero hay esperanza para los muchachos. Entonces, lean. Aquí tengo otro que habla sobre el matrimonio. Matrimonio a prueba de divorcio. Qué triste que entre los cristianos se esté repitiendo la misma historia que entre la gente inconversa, ¿sí? Mire, ya hoy en día tanta gente inconversa menosprecia el matrimonio. No, yo para qué me caso. Yo nada más me junto. Si no nos entendemos, pues no hay ningún problema. Nos separamos rápidamente. ¿Verdad? Sí, exactamente. La crueldad más grande del divorcio, de la separación, son los hijos. ¿Cuántos jovencitos he tenido ahí en mi oficina llorando porque sus padres se están divorciando y le dicen al muchachito de 12 años, escoge con quién te vas? ¿Papá o mamá? Qué crueldad, qué infamia. Pero lo he visto tantas veces, matrimonio a prueba de divorcio. Y luego este otro libro, para entrenar a un niño. No hay mejor libro que yo haya leído sobre la educación de los hijos que este libro. Así es que si tiene hijos pequeños, hermano, cómprelo y léalo y póngalo en práctica. Le va a ayudar indudablemente a criar a sus hijos. Y luego este folleto, qué tremenda herramienta para ganar almas. Tremenda herramienta. Yo asistí a la primera conferencia de la espada en 1984. El hermano Rolando Garlic, el lunes en la mañana, se paró y dijo, voy a enseñarles a ganar almas. Y luego todos tuvimos un folleto como este. Y lo único que hicimos fue leerlo. Así hacía el hermano. Esa era su enseñanza sobre ganar almas, ¿sí? Y luego dijo, en la tarde vamos a salir a ganar almas. Mire, yo ya había graduado del Instituto Bíblico. Estuve 3 años. Llevé un curso que se llamaba Evangelismo Personal. Y no sabía ganar almas. Nunca habíamos salido a ganar almas. 3 años en el instituto. Yo nunca vi que el maestro que me dio ese curso saliera a hablarle a alguien de Cristo. Esa es la verdad. Y ese lunes en la tarde salimos. Qué vergüenza fue para mí ver al hermano Rolando Garlic tocando una puerta, tomando el folleto
y leyéndoselo a una persona. Digo vergüenza porque él no hablaba bien el español. Estaba enfermo. Tenía el mal de Parkinson. Y luego el tercer defecto que tenía el hermano era gringo. Y hablándole a la raza nuestra. Yo dije, si él puede, ¿por qué yo no puedo? Si él lo hace, ¿por qué yo no? Y ahí yo recuerdo, hice un compromiso con el Señor. Señor, te prometo, lo hice, que si tú me prestas la vida, toda la ciudad de Celaya, en aquel entonces tendría como unos 300,000 habitantes, va a escuchar el evangelio. Toda la ciudad. Si nadie más lo hace, yo lo voy a hacer. Y gracias a Dios, hemos visitado yo no sé cuántas veces la ciudad, casa por casa. ¿Y sabe qué fue lo que me animó? Esto. Qué fácil es ganar almas con este. Con esto le quitamos el pretexto a cualquier cristiano. Es que no sé ganar almas. Pues nada más consígase uno de estos. Y luego busque a alguien y dígale, ¿me permites que te lo lea? Sí sabe leer, ¿verdad? Digo, espero. Y se lo lee. Y ya, aquí está el plan de la salvación perfectamente bien explicado. Algo que nos decía el hermano Garlic, no contestes las preguntas. No, si te hacen una pregunta, tú no la contestes, tú sigue con el plan, ¿sí? Y aquí está, sígalo. Aquí vienen algunas preguntas que usted le hace a la persona para entender si captó el punto que usted está dando. Entonces, ahorita los vamos a ofrecer, ahí los hermanos Ujieres me van a ayudar, nada más cuesta 5 pesos. ¿Quién no tiene 5 pesos? Si usted no tiene 5 pesos, amarres una piedra de molino y tírese al mar. Digo, 5 pesos, por favor. Bueno, saque los 5 pesos. Si usted no tiene, sáqueselos ahí a su vecino. No, no es cierto. Sáquelos de su propio bolsillo y rápidamente, si me ayudan más Ujieres, por favor, para hacerlo rápido, porque si no, aquí nos vamos a tardar todo el tiempo y no queremos. Si hay más Ujieres que me ayuden. Rápidamente, hermanos, rápido, rápido. El tiempo está corriendo, se enfrían los tacos. No queremos que se enfríen. Levante la mano, si ya tiene los 5 pesos, levante la mano para que rápidamente los hermanos, ahora no quiera pagar un folleto de 5 pesos con un billete de 500, por favor, no sea cruel. Los hermanos Ujieres, decía el hermano Daniel Garlic, los pastores cometemos los mismos errores siempre. Escogemos a los Ujieres por guapos, no por inteligentes. Así lo decía él. Yo decía amén. Así es. Bueno, está bien. Yo creo que por eso el Señor llevó al hermano Garlic. Muy bien. Levante la mano, hermano. Levante la mano si ya tiene sus 5 pesos ahí. Ahora, si tiene 20 pesos, pues de una vez compre 4. Si usted tiene familiares que no son cristianos, mire, cómprese un puño y regálele a cada uno un folleto. ¿Sí? Regálelo. Y dígale, prométeme que lo vas a leer. Nada más eso. Prométeme. Y después le pregunta, ¿ya lo leíste? Regale eso. Tiene monitos. Y a la gente le gusta con monitos. Se les hace aburrido cuando no tiene figuritas, pero cuando tiene monitos, ay, a ver qué dice. Entonces, por eso yo creo que esa fue la razón de por qué el hermano Garlic tuvo tanta bendición en hacer estos folletos. El hermano Rolando Garlic sabía dibujar muy bien, era un artista y entonces hizo este folleto. ¿Y sabe que lo han traducido a más de 20 idiomas? Este folleto. Yo no sé cuántos miles han sido salvos a través de este folleto. Muy bien. ¿Alguien más necesita un folleto? Levante la mano, levante la mano. Todavía hay hermanos ahí en el camino. Entonces no queremos que nadie se quede sin el folleto. Y hermanos Ujieres, si no hay cambio, ahí lo tomamos como una ofrenda y ya no hay ningún problema. De una vez. Muy bien.
Nadie más. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Apocalipsis, capítulo número 3. Vamos a leer un pasaje muy conocido, espero, para cada uno de nosotros. Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a ponernos de pie para leer del versículo número 14 al versículo número 19. Todos de pie, por favor. Apocalipsis capítulo 3. Quiero que se pongan de pie para asegurarme de que están despiertos, porque todo el día con clases, enseñanzas, yo me imagino que algunos ya están un poquito cansados, entonces queremos que esté despierto, porque si no el Señor no le va a hablar. ¿Cómo le va a hablar si está durmiendo? No creemos en los sueños. Entonces, despiértese. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19. Si no encuentra Apocalipsis, sí. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, vamos a leer alternadamente. Eso significa que yo leo uno, usted lee el otro. ¿De acuerdo? Aunque no esté de acuerdo, así lo vamos a hacer. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unidos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Dígale al Señor, Señor, háblame. Háblame esta noche. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo lo que hemos recibido en este día. Gracias, Señor, por el esfuerzo que se ha hecho para organizar, realizar estas conferencias. Gracias. Ahora te pido, Señor, que tu Santo Espíritu controle cada parte de esta predicación. Gracias por el mensaje que ya hemos oído. Ahora te pido también que me uses, Señor. Ayúdame a comunicar correctamente cada porción de tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, la grabe en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ayude a llevarla a la práctica. Bendícenos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche, hermanos, es las carencias del tibio. Las carencias del tibio. Qué triste la situación de esta iglesia. Qué miserable la condición de esta iglesia. Fíjese lo que el Señor está diciendo, y es el Señor directamente el que está hablando. No es Juan. Juan fue el mensajero, el instrumento utilizado por el Señor para comunicar el mensaje a cada una de estas iglesias. Y qué interesante, porque cada vez que la Biblia habla de escribe al ángel de la iglesia en tal lugar, está refiriéndose al pastor. La palabra ángel quiere decir mensajero. ¿Qué es el pastor? Un mensajero. Él recibe el mensaje del Señor y lo comunica al pueblo de Dios. Por eso es tan absurdo que usted se enoje con su pastor cuando le predica un mensaje. ¡Qué absurdo! ¡Qué tontería!
Es como si usted se enojara con el cartero porque el cartero le trae una carta con malas noticias y lo agarrara a golpes y se enojara. Digo, sería absurdo, pero es lo que muchos miembros de iglesia hacen con el pastor. ¿Y ese pastor qué se cree? ¿Por qué se mete en mi vida? Nada más le faltó que dijera mi nombre. Dice el hermano Tommy Ashcraft, presumido. ¡Qué absurdo! ¿Cómo el pastor va a saber exactamente cuál es su problema? Es el Señor. Y aquí el Señor está comunicándole este mensaje a esta iglesia. En el termómetro de Dios nada más hay 3 temperaturas: frío, tibio y caliente. Y fíjese lo que el Señor está diciendo. Versículo número 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y cuando está hablando aquí del frío, no está hablando de un cristiano apagado, está hablando de un inconverso. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Y cuando está utilizando la palabra caliente, hermanos, está hablando de fervor, de ánimo, de entusiasmo, de emoción por las cosas de Dios. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, yo le garantizo que hubo un tiempo donde usted estuvo prendido, donde usted estuvo emocionado, donde usted estuvo entusiasmado con las cosas de Dios. Por eso ahí en la carta a los Romanos, en el capítulo número 12, donde el apóstol Pablo está hablando de los cristianos, dice fervientes en espíritu. Jamás deberíamos de perder ese fervor. ¿Sabe por qué algunos cristianos dejan de persistir en su vida cristiana? Porque se convierten en cristianos tibios. Se vuelven cristianos mediocres, cristianos carnales, cristianos rebeldes a la palabra de Dios. Y un cristiano tibio ya no persiste, se estanca. ¿Para qué avanzo? ¿Para qué crezco? ¿Para qué sirvo? No tiene caso. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo. Probablemente usted esté contento, pero el Señor no. Él no. Él dice aquí, ojalá fueses frío. Ojalá fueses un inconverso, porque hay más esperanza de que ese inconverso cambie su condición espiritual, o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y mire lo que está diciendo el Señor, dice, te vomitaré de mi boca, me das asco, me das vergüenza, me das lástima. Tome en cuenta lo que el Señor está diciendo. Qué triste y miserable condición la de la iglesia de la Odisea. ¿Y sabe cuál es el problema del cristianismo hoy en día? La mayoría de los cristianos son cristianos tibios. Cristianos que han llegado a un nivel en su vida espiritual donde se han estancado. Y estancamiento en la vida espiritual, hermano, es retroceso. Retroceso. Usted no puede decir, ya llegué a este nivel y ahí me mantengo. No, o estamos creciendo o estamos decreciendo, o estamos avanzando o estamos disminuyendo. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde se encuentra usted? Qué tremendo sería que cada cristiano en verdad se mantuviera caliente en las cosas de Dios, emocionado, entusiasmado. Vamos a la iglesia tiene esta actividad y yo quiero involucrarme, yo quiero servir, voy a ganar almas, voy a trabajar en la obra de Dios. Hermano, nada más hay 2 maneras de vivir la vida. ¿Vivimos la vida como el mundo dice o vivimos la vida como Dios dice? ¿Cómo la está viviendo usted? Y ese es el problema de esta iglesia. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia porque se había conformado a la filosofía del mundo. Estaban viviendo como el mundo quería que viviesen. Era una iglesia que carecía de estas 3 cosas. Y si usted corrige esa carencia en su vida, hermano, yo le garantizo que usted va a ser un cristiano ferviente, un cristiano caliente en las cosas de Dios, entusiasmado, que usted va a venir con el pastor, ¿en qué puedo ayudar? Dígame, ¿qué es lo que hace falta que yo haga? Yo estoy listo para hacerlo.
pero corrija esto. ¿Cuáles son las carencias de un tibio? La primera carencia de un tibio es carácter. Carece de carácter. Le hace falta carácter. Somos muy débiles. Alguien dijo que el carácter es la columna vertebral de una persona. Esta hoja no tiene nada de firmeza. Por eso es que cualquier airecito que sopla, la mueve, la lleva de un lugar para otro. ¿Y sabe que ese es el problema de un montón de cristianos? El carácter viene como resultado de convicciones. Usted no puede vivir por las convicciones de otra persona, no puede vivir por las convicciones de su pastor. Usted tiene que formarse sus convicciones basadas en este bendito libro. Estudie la Biblia, conozca la palabra de Dios y luego decida, yo voy a hacer esto y voy a vivir de esta manera porque el Señor lo ordena. El tibio no tiene convicciones, el tibio no tiene carácter. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de hombres y mujeres que, mire, tenían un carácter inquebrantable? Ahí tenemos, por ejemplo, a José. Un joven, dice la Biblia, de 17 años, fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos querían matarlo, pero mire este joven con ese carácter, porque él tenía convicciones. Cuando esa mujer vino y le propuso, duerme conmigo, ¿qué dijo José? ¿Cómo voy a ofender a Dios, mi Dios, y voy a traicionar a tu marido? No, no puedo. Y estuvo dispuesto a correr el riesgo de ser acusado injustamente. Pero él prefirió eso, salió corriendo, dejó ahí su ropa, no le importó absolutamente nada. Lo metieron a la cárcel, injustamente. Pero él tenía carácter. ¿Sabe por qué hay un montón de cristianos que se comprometen con el mundo y viven una vida cristiana tan mundana? No tienen convicciones. Y luego, otro problema. Bueno, pues yo ya no voy a esa iglesia porque el pastor Montaño es muy estricto. No, pues yo me voy a buscar una iglesia donde sea un poquito más suave. Y tenemos a cristianos que andan brincando de iglesia en iglesia. ¿Sí? No, pues yo conozco al pastor fulano y tal. Él no es tan estricto, tan exagerado. Mira ahí el pastor cómo exige que las mujeres se visten, cómo los varones se deben de vestir. Hermano, fórmese sus convicciones. Por eso repito, usted no puede vivir por las convicciones del pastor. Usted tiene que formarse sus convicciones. Y usted tiene que decir, esto es lo que yo creo y cuésteme lo que me cueste, ahí me voy a mantener. Pero la prueba de que no nos mantenemos es que no tenemos convicciones. Nos hace falta carácter. El tibio así es. Esta iglesia carnal, esta iglesia mundana, esta iglesia pecaminosa, decían, yo soy rico, no necesito absolutamente nada del Señor. Y el Señor le está diciendo, no te das cuenta de que tú eres un miserable, un desventurado, un pobre, un desnudo. Mira tu condición. ¿Tiene convicciones? ¿Qué cree acerca del alcohol? Esa es la razón de por qué encontramos a cristianos que todavía en su refrigerador tienen ahí su cervecita, ¿verdad? Y algunos son tan tremendos que tienen todavía su cantina ahí en su casa. Hermano, fórmese sus convicciones. Yo sé que este mundo va a presionarle y va a insistirle. Mira, ven, tómate un traguito, aquí nada más, pues qué de malo tiene. No tiene nada de malo, es hasta medicinal, te sirve para la digestión, te sirve para un montón de mentiras, de tonterías. ¿Qué cree usted acerca de eso? Estamos hablando, hermanos, de persistir. ¿Cómo va a persistir si no tiene carácter? Necesita carácter, y el carácter viene en respuesta a lo que nosotros creemos,
a nuestras convicciones. Mire Daniel y esos 3 jóvenes hebreos. ¿Qué dijo el rey? Jefe de los eunucos, dales de comer. La misma comida que yo como, dales de beber. El mismo vino que yo tomo, dáselos. ¿Y qué dice Daniel? No, no, no. Por favor, haz la prueba con nosotros. Y luego tú decides. Se necesita carácter. Y hermano, sus convicciones van a ser probadas. Van a ser probadas en este mundo donde vivimos, donde, mire, el libertinaje se premia, se reconoce, se estimula, se promueve a izquierda y derecha. ¿Cómo no va a ser probado sus convicciones, su carácter? Por supuesto, vivir la vida cristiana correctamente en estos días cuesta. Sí es cierto que cuesta, no va a ser fácil a los jóvenes y señoritas. Hombre, ¿por qué no vas al baile? ¿Por qué no andas noviando? ¿Por qué no te acuestas con fulano de tal, con fulana de tal? Mira, se te está ofreciendo con las redes sociales. ¿Por qué no publicas tal o cual cosa? Yo he tenido a señoritas ahí en mi iglesia, maestras de escuela dominical. Ellas saben las reglas que tenemos. Que viene el encargado de los jóvenes y me dice: pastor, mire lo que publicó esta muchacha. Cosas vergonzosas. Vergonzosas. Que yo creo que hasta un inconverso se avergonzaría de que eso fuera publicado. Y muchachas cristianas publicando eso. Gente sin convicciones. Esa es la clase de condición espiritual que vemos en esta iglesia. Y hermano, estamos hablando de seguir y seguir y seguir. Estamos hablando de alumbrar a este mundo. Estamos hablando de ser la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Cómo podemos si no tenemos convicciones? Por eso digo, la primera carencia del cristiano es carácter. Vaya en su Biblia al libro de Génesis. Génesis capítulo número 19. Yo sé que usted conoce esta historia, nada más quiero recordársela. Génesis capítulo 19. Y si no conoce la historia, conózcala, hermano. Lea la Biblia, estúdiela, conózcala. Estas historias no están nada más ahí para llenar páginas y páginas de un libro, están para enseñarnos. Y mire lo que dice la Biblia. Génesis capítulo número 19, versículo número 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Quiénes se sentaban a la puerta de las ciudades? ¿Sabe quiénes se sentaban? Los gobernantes. Y dice la Biblia que Lot estaba a la puerta de Sodoma. ¿Qué estaba haciendo ahí Lot? Lot era cristiano. Él no era un mundano, no era un inconverso, no era una persona pagana. Era cristiano. ¿Qué estaba haciendo ahí Lot? Mire lo que sigue diciendo. Versículo número 1. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron:
¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Piense un momentito. ¿Qué estaba haciendo Lot en Sodoma? Por supuesto, deducimos por todo lo que la Biblia dice que él había pensado en hacerse rico materialmente hablando. Ahí vio ciudades prósperas, ciudades crecientes, ciudades donde había mucho dinero. Ahí voy a hacer negocio. Y llegó y vivió en Sodoma. El problema es que Sodoma se metió en la mente, en el corazón de Lot. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que sigue diciendo ahí. Cosas verdaderamente terribles. Versículo número 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Qué era lo que querían hacer esos perversos de Sodoma? Querían entrar y violar a esos dos varones que llegaron. Eran homosexuales. Querían abusar de esos dos varones. Y eso no me sorprende. La sociedad estaba totalmente corrupta, era una sociedad inmoral la que vivía ahí en Sodoma. Lo que me sorprende es cómo respondió Lot. ¿Qué respondió Lot? Mire lo que dice el versículo número 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cuántos papás hay aquí? A ver, levanten la mano. Papás varones. Pueden bajar su mano. ¿Cuántos tienen una hija por lo menos? A ver, levante la mano. Puede bajar su mano. Si hubiera una turba de degenerados allá afuera queriendo entrar para violar a 2 hombres, ¿usted diría estas palabras? Tengo 2 señoritas. No toquen a los varones, les voy a sacar a mis hijas para que abusen de ellas. Qué mente tan pervertida la de Lot. Y estamos hablando de un cristiano, no estamos hablando de un pagano, de un incrédulo, de un inconverso. Estamos hablando de una persona que había conocido a Dios, al Dios de Abraham. Había visto, había escuchado a su tío Abraham hablar con Dios. Y ahora diciendo esas aberraciones. Yo recuerdo hace años, mi hija tendría unos 14, 15 años. Ella salía temprano de la casa, caminaba unas cuadras para coger el autobús e ir a la ruta de autobuses los domingos en la mañana. Ella y una jovencita de nuestra iglesia se juntaban, iban caminando, se subían al autobús e iban a la ruta. Y ese domingo en la mañana vino corriendo mi hija. Papá, un hombre nos empezó a seguir. Pasaban por una calle donde no había casas. Y mire, yo en ese momento le dije: vente, vamos a encontrarlo. Nos subimos al carro y yo iba, que si lo encontraba quería echarle el carro encima a ese hombre. Después, Señor, perdóname. Digo, es lo menos que un padre debe de hacer por su hija, su hijo. Y mire aquí Lot. Espéreme tantito, voy a sacarle a mis hijas. ¿Qué mentalidad? Y eso es exactamente lo que cada papá cristiano está haciendo cuando permite que las cosas del mundo entren a su casa. Ese es exactamente lo mismo que usted está haciendo cuando usted le permite a su hijo: sí, mi hijo, vete a esa reunión, pero mira, pórtate bien, por favor. Si está con puros borrachos, con puros marihuanos, con pura gente inmoral. Y hermanos, hoy en día eso es lo normal.
Eso es lo normal. ¿Cuántos jovencitos me doy cuenta ahí en su mismo teléfono viendo pornografía? Viendo pornografía. Ay, yo no sé por qué Dios no escucha mis oraciones. Ay, yo le hablo y le hablo. Viviendo esa vida tan indecente, tan perversa. Y estamos hablando de gente cristiana. Le estoy predicando a gente cristiana. Y por las caras que estoy viendo, mire, parece que estoy hablando de cosas muy familiares a cada uno de ustedes. ¿Cómo vamos a tener ese fervor si cada vez que nosotros practicamos esas cosas es como si tomáramos ahí un balde de agua fría y le echáramos al fuego que Dios quiere prender en nuestro corazón? Por eso le está diciendo el Señor a esta iglesia: me das asco, me das vergüenza, me das ganas de volver el estómago, porque eres tibio, eres tibio. Deberíamos de salir de esa mediocridad, de ese estancamiento espiritual en el cual nos encontramos. Sí, es cierto que Lot fue a la presencia de Dios, pero imagínese lo que perdió Lot, no solamente Sodoma y Gomorra, su misma familia. Ahí un anciano ya en esa cueva viviendo con sus 2 hijas. Y al mismo tiempo con sus 2 nietos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué asco! ¿Eso es lo que usted quiere? Entonces viva como se le pegue la gana. No haga caso a la palabra de Dios. Diga: ay, ahí en la iglesia donde yo voy son muy exagerados, son muy estrictos, como tantos cristianos hablan. El Señor dijo: me das asco. ¿Cómo esperamos tener un avivamiento así? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos crezcan correctamente en las cosas de Dios, anden, se enamoren de las cosas del Señor, si nosotros como padres de familia somos tan mundanos? Somos tan carnales, somos tan rebeldes, todo nos parece exagerado. Yo no me voy a fanatizar. Así dicen algunos hermanitos: yo no me fanatizo, yo nada más soy cristiano. Fanatícese, fanatícese. Cristianismo es seguir a Cristo. Y si usted está ahí nada más jugando con las cosas de Dios, usted nunca va a hacer nada para el Señor. Y qué interesante, porque dice la Biblia que cuando Lot allí le dijo a esos hombres perversos, degenerados, esa generación tan corrupta, tan malvada que Dios tuvo que destruir. Mire, ahí en el versículo número 9, y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Dios no quiere a los tibios y el mundo no quiere a los tibios. Mire, aquí le dicen: ¿qué te crees tú? ¿Que tú nos vas a decir lo que tenemos que hacer? Hazte a un lado. Y si no hubiera sido por la intervención directa de Dios, Lot hubiera muerto allí. El mundo no quiere a los tibios. Dios no quiere a los tibios. ¿Dónde se van a encontrar cómodos? En ningún lado. Por eso decía yo hace un momentito, hermano, la vida nada más se vive de una de 2 maneras: como el mundo dice o como Dios dice. ¿Cómo la está viviendo usted? ¿Cómo? No podemos agradar al mundo y agradar a Dios. A Dios le da asco esos cristianos mundanos. La primera carencia del tibio es carácter. La segunda carencia del tibio es ánimo. Carece de ánimo. Mire lo que dice Josué, capítulo número 1, versículo número 9. Josué, capítulo número 1, versículo número 9, un versículo muy conocido también. Dice aquí la Biblia, Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios le da varias órdenes aquí a Josué. Te mando, dice, que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. La palabra desmayo es una palabra sinónima de desánimo. ¿Qué quiere decir la palabra desánimo? Es una palabra compuesta de dos palabras. Sin ánimo. La palabra ánimo es una palabra latina que no fue traducida al español. Fue cambiada del latín al español. ¿Qué es la palabra ánimo en español? Alma. Alma. Cuando hablamos de una persona desanimada, estamos hablando de una persona sin alma. ¿Qué ocurre con una persona cuando pierde su alma? Se muere. ¿Y para qué sirve un muerto? Nada más para apestar, para contaminar, para enfermar, para destruir. Todo lo que el muerto produce es muerte. Por eso el Señor le dijo a Josué, te mando, no desmayes. Y fíjese lo que está diciendo la Biblia. Te ordeno, a cada uno de nosotros el Señor nos ordena, mantente animado, mantente ferviente. El tibio ni conoce eso. Ay, yo no sé por qué se emocionan tanto ir a la iglesia. A mí se me hace tan aburrido. Y por eso viene a la iglesia y tiene la cara que tiene. Yo le digo a algunos hermanitos allá en la iglesia, mire hermano, ponte una máscara, porque esa cara que tienes descubre lo que hay en tu corazón. Tristeza, miseria, pobreza espiritual. Y así hay tantos cristianos. Usted no se va a atreverle a hablar a una persona de Cristo si anda desanimado. Anímese, anímese. Como le dijo el puertorriqueño al mexicano, vuélvete animal, vuélvete animal. Sí sabe cómo hablan los puertorriqueños, ¿verdad? Y el mexicano se enojó. ¿Cómo que me vuelva animal? Quería decir, vuélvete a animar. Anímate, anímate en las cosas de Dios. Pero ¿sabe por qué usted anda desanimado? Porque sus amigos son los del mundo. Porque las cosas de Dios han pasado a segundo lugar. Porque usted simple y sencillamente no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para la lectura de la palabra de Dios, porque ha descuidado su vida espiritual. Dios le dijo a Josué, te mando, no temas ni desmayes, esfuérzate, échale ganas. Pero antes, mire lo que le dijo en el versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué vital, hermanos, es mantener nuestro contacto con este libro, qué esencial en la vida de tantos cristianos. Le pregunto, ¿leyó hoy la Biblia? Estaba predicando en el mes de marzo, la última semana del mes de marzo, en un pueblo que se llama Plan de Guadalupe, en el estado de Guerrero. Era en la mañana, la predicación del mediodía. Había pastores, misioneros, miembros de la iglesia. El grupo que había ese día en la mañana eran como 250 personas. Y pregunté algo que normalmente no me gusta preguntar, porque efectivamente mienten. Pero pregunté, hermanos, honestamente les dije, ¿cuántos de ustedes, y respondan con la verdad, les dije, porque si no va a caer un rayo y los va a matar? ¿Cuántos de ustedes leyeron su Biblia esta mañana antes de venir?
¿Sabe cuántos levantaron la mano? 13 personas. 13 personas. De 250, ni el 10%. Yo estoy seguro que si preguntara aquí en esta noche, ¿cuántos leyeron su Biblia? A lo mejor algunos pastores ni levantarían la mano. Digo, si contestaran honestamente, porque ya escuchamos el testimonio del pastor Luis Parada, ¿verdad? Él estaba pensando, ¿qué voy a decir? Si me preguntan, ¿qué digo? Para no quedar en vergüenza. Hermano, esto es vital. Esto es vital. Ay, pastor, yo no sé por qué me encuentro desanimado. Yo sí sé. ¿Qué está haciendo con la Biblia? ¿Está orando? Y hermanos, son cosas básicas. Ya sabemos que eso lo debemos de hacer. Lo hemos escuchado no una vez, cientos de veces. Pero lo estamos haciendo. Anímese, anímese. Nadie puede prender ese fervor en su corazón sino el Señor. Nadie puede dar vida. Mire, vaya al libro de Oseas. Oseas capítulo número 6. Allí el profeta Oseas está hablándole al pueblo de Israel y cómo necesitamos cada uno de nosotros, hermanos, hacerle caso al Señor. Ay, pastor, es que me resulta tan aburrida la iglesia, me resulta tan cansado escuchar una predicación. Ay, pastor, es que mire, no tengo tiempo. No, la verdad es que hay pecado en nuestra vida y ese pecado es el que está apagando ese entusiasmo, esa emoción en las cosas de Dios. Así no era en usted al principio en su vida cristiana. Usted empezó a permitir que algún pecado entrara en su corazón y eso es lo que está matando ese fervor, ese entusiasmo, esa emoción en las cosas de Dios. Mire lo que dice aquí en Oseas capítulo 6 versículo número 1. Oseas 6:1. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué es lo que está diciendo Oseas? Ven, vuelve a Jehová, ven a él, pídele perdón a él, confiesa tu pecado. Él te va a dar vida. Él quiere darnos vida. Él quiere encender otra vez ese fuego, hermano, ese entusiasmo, ese fervor. Él no quiere que se acabe en nuestra vida espiritual. Pero Satanás sí quiere. Y usted está decidiendo en favor de Satanás. Por eso es que la vida cristiana, insisto, se convierte en una carga, en una molestia para un montón de cristianos. Yo lo veo. Recién aceptan a Cristo y vienen y se sientan aquí adelante. Pero se empiezan a pagar y se van retirando. Y luego mire dónde termina. Allá atrás. Allá están los cristianos tibios, mundanos, rebeldes, desobedientes. Espero que esta noche vengan y le digan al Señor: Señor, perdóname. Él es el único que puede dar vida. Nadie más puede dar vida. Solamente el Señor. La vida la da el Señor. ¿No sopló en Adán aliento de vida? Y dice la Biblia que fue Adán un ser viviente. El ser humano puede transmitir la vida que ha recibido de Dios, pero él no puede crear vida. El ser humano no crea la vida, es Dios. Y hermano, él quiere hacerlo. Tenemos que venir y decirle: Señor, perdóname si es cierto, yo he sido un cristiano tibio, no tengo convicciones, no tengo carácter. Perdóname, Señor, si es cierto, he perdido mi ánimo, mi entusiasmo. No solamente carece de carácter y carece de ánimo. Mire lo tercero que carece el tibio. Dice aquí otra vez en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación dice esto, de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe cuál es la tercera carencia del tibio? Victorias. De lo que hablaba el pastor Parada hace un momentito. Hermano, Dios quiere que la iglesia sea una iglesia victoriosa, triunfante, efectivamente. No una iglesia derrotada. Pero si vemos la mayoría de las iglesias, no hay avance. No hay avance. Una iglesia que no está creciendo, está decreciendo. Una iglesia que no está aumentando, está disminuyendo. ¿Cuántas iglesias después de la pandemia cerraron sus puertas? ¿Cuántas iglesias después de la pandemia dijeron, nada más vamos a tener un culto, que ya los hermanos ni vienen? ¿Para qué tenemos dos cultos? Eso es exactamente lo que Satanás quiere. Derrota, derrota, derrota y derrota. Y el mundo dice, mira, hermanos, lo que este mundo necesita son más iglesias. Iglesias que prediquen la palabra de Dios, que crean la palabra de Dios, que vivan la palabra de Dios. Este mundo no necesita más cantinas, no necesita más antros, no necesita más prostitución, no necesita más drogadicción, necesita la palabra de Dios. Y si nosotros que tenemos la palabra de Dios no la compartimos, no le hablamos a la gente, ¿qué va a suceder? Lo que está sucediendo en nuestro país. Mire la delincuencia, mire el crimen, mire el homosexualismo. ¿Se ha dado cuenta que cada mes de junio, el último sábado de junio, hacen un desfile los homosexuales, las lesbianas, los transvestis, los transgéneros y toda esa gente rara? ¿Se ha dado cuenta? Ahí en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, una de las avenidas más anchas y más largas de la Ciudad de México, ahí desfilan. ¿Sabe qué fue lo que me sorprendió este año? Yo vi las fotos ahí en el periódico. Miles de personas, miles. Algunos hablaban de que 500,000 personas desfilaron el último el último sábado del mes de junio pasado. ¿Sabe qué fue lo que más me sorprendió? Que decía en el periódico que iglesias marcharon en favor de los homosexuales. ¿Iglesias? Si nosotros no predicamos la palabra de Dios, hermano, este mundo perverso, degenerado, corrupto, inmoral, indecente, va a terminar aplastándonos. Va a terminar acabando con nosotros los cristianos. Es tiempo de que nos levantemos y digamos, vamos a predicar y vamos a ganar almas, y crean o no crean, quieran o no quieran, vamos a seguir haciéndolo. Qué vergüenza que los testigos de Jehová tienen más fervor que nosotros. Se los encuentra ahí, en todos lados. Y el cristiano, es que me da miedo, es que me da vergüenza, pastor, es que no sé qué decir. Tibio, tibio, tibio.
En Cristo somos más que vencedores, dice la Biblia. Pero como usted vive una vida de derrota, de fracaso, el pecado viene y se anida en su corazón, usted piensa que eso es lo normal. No, hermano, la Biblia habla de una vida cristiana victoriosa, triunfante. Esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Mire ahí en Primera de Juan, unas páginas atrás de donde estamos. Primera de Juan, capítulo número 5, dice en el versículo número 5, bueno, desde el versículo número 4, Primera de Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué hace? Vence al mundo. Esa es la vida de usted. Honestamente usted puede decir, sí, pastor, yo venzo al mundo. No. Sigue diciendo aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero no creemos esto. Mire, lo peor no es eso. Lo peor es que Satanás nos ha hecho caer en el pecado y ahí nos quedamos. No somos lo suficientemente honestos para venir y decir al Señor, Señor, perdóname, perdóname, yo te he fallado, perdóname, Señor, ayúdame a vivir una vida cristiana victoriosa. Por eso es que nos conformamos a esa tibieza, esa carnalidad, esa mundanalidad, como fue el caso de Lot, de Sansón. ¿Dónde terminó Sansón? Dice la Biblia que Dios lo había escogido para que fuera el libertador de Israel de manos de los filisteos. No solamente no le dio libertad al pueblo de Israel de manos de los filisteos, murió en manos de los filisteos, ciego, amarrado, terminando su vida como un juguete y él suicidándose, quitándose la vida. Así es como quiere terminar usted. Yo creo que esta noche deberíamos de decirle al Señor, Señor, si es cierto, perdóname, yo tengo esas carencias, perdóname, Señor, con tu ayuda te prometo que eso va a cambiar. Y empiece a cambiar, hermano, con la ayuda del Señor. Mire lo que dice Filipenses capítulo número 2, versículo número 13. Filipenses capítulo número 2, versículo número 13. ¿Cuántos cristianos dicen, bueno, pues es que yo le he pedido a Dios que me cambie, que me haga otra persona y Dios no lo hace? ¿Qué blasfemia es esa? ¿Sabe por qué es una blasfemia? Porque usted está diciendo dos cosas. Primero, que Dios no puede cambiarlo, y segundo, que Dios no quiere cambiarlo. Y las dos cosas son mentiras. Dios no puede cambiarlo. Dios no quiere cambiarlo. Piénselo. Él puede y Él quiere. ¿Por qué no nos cambia? Porque nosotros no queremos. Nosotros le decimos, no. Con mi vida no te metas. No te metas. Y terminamos fracasando. Aquí dice Filipenses capítulo 2, versículo número 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce, Dios le pone en la mente el querer como el hacer. ¿Por qué no sucede ese cambio? Porque usted no quiere. Si Dios le habló esta noche, hermano, dígale, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Perdóname. Yo reconozco que te he fallado. Perdóname. Voy a hacer cambios en mi vida. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Vamos a orar. Nadie esté viendo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por redarguirnos, convencernos. Ayúdanos a entender. Tú quieres.